Jaime, la Cueva de los Tallos, en la región oriental del Ecuador, en Morona, Santiago, se ha hablado mucho de que es un área, hay túneles, hay cosas extrañas. Lo poco que sabemos es de este señor Juan Morris, que también Neil Armstrong visitó en algún momento en una expedición. También sabemos un poco de este padre Crespi. Pero en tu investigación, ¿qué nos puedes decir sobre la Cueva de los Tallos? Bueno, yo hice la Cueva de los Tallos fue para reivindicar el trabajo de este gran, vamos a decir, expedicionario y humanista Juan Morris, ¿no? Un húngaro argentino. La verdad es que yo sufrí una decepción muy grande cuando ya llegué a la profundidad de la historia. El resumen es que cuando vienen estos, te voy a hacer cronológicamente la historia. Juan Morris descubre virtualmente, ¿no?, la Cueva de los Tallos. Descubre, se entrevista con los coangos, etcétera, etcétera. Entonces, él viene aquí a la notaría primera, donde el doctor Oñate, y hace un escrito, notariza un escrito poniendo absolutamente todo lo que había dentro de la Cueva de los Tallos, y notariza, y se autoproclama como el descubridor de esta cueva, que no es ninguna cueva, sino que nosotros le llamamos en nuestro documental un mundo intraterrestre, porque decir cueva no te da la idea completa de lo que es eso, porque una cueva puede ser algo pequeño de 10, 20 metros, pero aquí estás hablando de cientos de kilómetros, con salas hipóstilas, algo gigantesco para seres de 7 metros, ¿no? Bueno, el tema es que los ingleses se enteran de lo que había ahí al interior y mandan a un empleado de la reina y miembro de Scotland Yard, que se llamaba, porque ya murió, Stanley Hall. Este señor viene aquí como miembro de un club de expedicionarios, viene a pasar 8 días y se queda 27 años en el país. Este señor no trabajaba en nada y vivía bastante bien. Entonces, claro, porque recibía su chequecito de la Royal Conspiration, hablando de conspiraciones. Entonces, arma una expedición saltándose a Morris de frente. Luego de que Morris les dio toda la información, él se lo salta y arma una expedición. Y vienen aquí estos ingleses, se meten en la Cueva de los Tallos en contubernio con los militares de la época, ¿no? Militares que incluso hasta les prestaron los helicópteros Puma para que saquen 7 cajas del interior de esta famosa cueva, 7 cajas selladas, que ni los mismos indios coangos que cargaban las cajas sabían lo que había ahí, porque los ingleses no permitían entrar al interior ni a los ecuatorianos, solamente los ingleses. Vinieron como 120 ingleses y se metieron ahí. Y para poner la cortina de humo, como en esa época estaba famosísimo el Neil Armstrong, trajeron a Armstrong, pero Armstrong nunca bajó a la cueva. Pasó 3 días y los 3 días borracho. ¿En qué año fue esto? ¿En qué año fue esto? Eso hablábamos con el piloto del helicóptero que lo transportaba a este señor. Se pegó una borrachera, dice. Al siguiente día estuvo Chuchaki y se pegó otra borrachera, y al siguiente igual, y en la noche veía la luna y le decía: yo te pisé. Jaime, ¿en qué año fue esto? ¿En qué año fue esto que los ingleses vinieron? En el 70. En el 70, ok. Entonces, se llevaron los ingleses todo, bueno, al menos lo que decía Morris y sostenía, que había la biblioteca metálica, que era una biblioteca de oro, ¿no? Y en donde se registraba la historia de la humanidad. Y yo, por una razón, le creo a Morris. ¿Por qué? Porque yo conocí al padre Crespi, al padre Carlos Crespi Crossi, un extraordinario sacerdote, totalmente desapegado de las cosas materiales, y de eso te puedo contar historias completas.
Entonces Crespi había servido a los indios coangos mucho tiempo porque él era botánico y había creado medicinas con las hierbas y les había enseñado a ellos cómo curarse, ¿no es cierto?, las enfermedades, parásitos, etcétera. Entonces ellos eran muy agradecidos con Crespi y ellos les iban a visitar de cuando en cuando. Los coangos siempre entraban a la cueva, hasta ahora lo hacen, a matar a los tayos. Los tayos es un pájaro ciego que habita ahí. Entonces ellos hacen sopa con esos pájaros, se los comen, etc. Y ellos le venían a visitar a Crespi y venían trayendo láminas de oro. Y Crespi, como era totalmente desinteresado y tenía un museo gigantesco, le decía, deja por ahí nomás, y por ahí dejaban arrimadas esas láminas de oro. Cuando un día le queman a este sacerdote, le queman el museo por robarle, por cualquier cosa, luego cuando muere, vienen los famosos eruditos del Banco Central, del Museo del Banco Central, y forman un complot para robarse estas láminas de oro y mandan a hacer duplicados de estas láminas en bronce. Entonces repujaban las láminas en bronce y les cambiaban por las láminas de oro y se roba. Yo hablé con una persona que estuvo en el robo y me dijo, yo estuve en este robo, esto se dio así. Los mismos que hacían el inventario. Y claro, ¿qué decían después? No, que el cura Crespi estaba loco, que nada era de oro, eran de bronce. Por favor, el que diga que el cura Crespi estaba loco, yo creo que debería pensarlo 2 o 3 veces. Yo conocí a Crespi y es una de las pocas personas en este planeta por las que yo pondría la mano en el fuego. Hice un documental bastante completo, también está ahí en el YouTube, se llama Tayos, un mundo intraterrestre, ¿no? O la cueva de los Tayos, algo así. Entonces, nos tomó 9 meses de investigación y hicimos un documental de 2 horas. Bastante completo, digo bastante completo porque logramos tocar todas las aristas que tenía este tema, desde el plagio de Erich von Däniken, ¿no es cierto?, que le roba las fotografías a Gastón Fernández, la persona que bajó por primera vez con Maurice, y coge y escribe un libro que se llama El oro de los dioses. Se han vendido 25 millones de copias en este planeta de ese libro. No le dieron un solo centavo a Maurice, siendo que les dio toda la información y las fotografías de paso. Y bueno, pues esa fue la historia de Maurice y fue la historia de Gastón Fernández, ¿no? Y en la contratapa incluso de ese libro que se llama El oro de los dioses, pone este señor una fotografía que dice: Maurice y yo a la entrada de la cueva de los Tayos. Nunca fue a la cueva de los Tayos Erich von Däniken, nunca. Se tomaron a la vera del camino en un viaje a Cuenca cuando le iban a visitar a Crespi, se tomaron ahí sentados a la pie del camino esa foto y eso fue todo. Ya, pero pone eso. Y entonces así la historia es una gran farsa, ¿no? Y él hoy en día, Erich von Däniken, es considerado uno de los más importantes investigadores de los alienígenas, ¿no? A ver, qué increíble. Yo respeto el trabajo de von Däniken. Creo que ha contribuido muchísimo al esclarecimiento, sobre todo de lo ancestral. Estoy de acuerdo, pero yo estoy puntualizando el caso Cueva de los Tayos. Y yo con von Däniken he tenido un par de discusiones por este tema. La una fue en Quito, la otra fue en un punto tripartita en Alemania, ¿no? Estábamos en una ciudad que se llama Aquisgrán, Aachen. Es una frontera entre Alemania, Holanda y Bélgica. Y ahí discutimos de este tema, porque, claro, él ha escrito buenas obras que yo estoy de acuerdo que son buenas obras, pero en este tema puntual de la Cueva de los Tayos, él, por decirlo menos, le falló a Maurice, le falló.
Jaime, ¿tú has estado dentro de las cuevas de los Tallos? Sí, he estado con mis camarógrafos, con mi gente, y hemos entrado. Claro que no teníamos el equipo ni el presupuesto que los ingleses, ¿no? Ajá. Pero sí nos dimos una vueltita por ahí, un par de kilómetros. Ya, ¿y qué encontraste algo? ¿Viste alguna evidencia? Bueno, se puede ver sencillamente que eso no es formación natural. Hay dinteles gigantescos, formaciones, cortes, etcétera. Es decir, se puede ver que eso no es natural, ¿no? A simple vista. Mira, cuando yo investigaba a Stanley Hall, y esta fotografía está por ahí en el video, está. A Stanley Hall nos muestra una fotografía, luego de una historia que antecede a esto, nos muestra una fotografía de un dintel, una puerta que tiene al lado izquierdo un hombre de 7 metros y al lado derecho una mujer también de 7 metros. Los dos seres son cuerpos de 7 metros de estatura, grabados a bajo relieve y pintados en un lugar que está a 12 kilómetros adentro, en donde tú prendes un fósforo y se te apaga porque los niveles de oxígeno son casi cero. ¿Cómo lo hicieron? ¿No? Pero en esa experiencia hubo un señor acá, creo que era de la misión Rama de Sisto Paz, que habló en Guayaquil en el museo, y fui a verlo, y lo vuelvo a repetir, comenzó bien, pero después se metió que supuestamente él tuvo contacto y que entró a un área con los intraterrestres. Bueno, de ahí comenzó a perderme, ¿no? Pero ¿tú tuviste alguna de esas experiencias o simplemente observaste las rocas, la formación? ¿No tuviste algún contacto con algo? Eso es lo raro. A mí no se me aparecen estos seres. Creo que soy muy mal hablado. Mira, yo he visto estas naves de estos seres unas 40 veces en mi vida. La mayoría las tengo registrada en video, y la mayoría yo no he estado solo, he estado siquiera con 20, 25 personas que son testigos de lo que hemos visto. Además que no me interesa convencerle a nadie de nada. Creo que mi palabra debería ser suficiente, porque yo no miento y la gente que me conoce sabe que nunca he mentido. O sea, yo no puedo mentir, porque si yo hubiera mentido no me hubiera mantenido casi 30 y pico de años en este tema, ¿no? El asunto es que tú tienes que dimensionar la información que estás distribuyendo para un mundo heterogéneo, porque no sabes quién va a asimilar tu información. Cuando doy mis conferencias es muy diferente, porque trato de manejar un nivel estándar, porque en una conferencia la gente puede preguntarte ese rato y tú tienes las respuestas para eso. El asunto de Cueva de los Tallos se formó o se dio paso para que la gente inventara muchas historias. Inventaran, y de hecho a mí mismo me habían contado historias que comparadas con la realidad no tenían mucho que ver, ¿no? Y ahí la persona que yo conocí y que vivió la experiencia más fuerte al interior de la cueva es un señor que se llama Petronio Jaramillo. Bueno, se llamaba. Tuvo una muerte bastante fea en la provincia de Esmeraldas, aquí en Ecuador. Esta es la persona que vivió la experiencia más fuerte al interior de Cueva de los Tallos, de lo que yo constaté. Yo hablé con él, hasta lloró, y bueno, toda una historia. Pero el asunto es que ¿de qué sirven estas experiencias? Digo yo, a la final, ¿de qué sirve que entre ahí un señor de Rama y se contacte con la quinta dimensión, y que el ser, y que aparece Oxal y que le dice, hijo mío, ándate allá, te voy a dar una piedra, y que el corazón y que la luz? ¿De qué sirve? Dime. O sea, ¿cuán trascendente puede ser eso para la humanidad? O sea, aquí el punto que yo considero es que son trabajos personales. La humanidad tiene que tener claro que cualquier trabajo de estos, de entendimiento, de conciencia, de apertura, es personal. No es cuestión de grupos.
¿no? Alguna vez el Sixto Paz en el porche de mi casa en Lagos de Capeira, sentados casi con lágrimas en los ojos en el año 90-91, él aceptó de que su peor error era el haber creado grupos, pero no paró, pues.